Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestine Recetas. El día de hoy vamos a preparar una lasaña espectacular, súper fácil, deliciosa, cremosita, jugosa amigos, perfecta para compartir. Y bueno amigos, pues sin más preámbulos, les muestro los ingredientes. La lista completa con cantidades la encuentran en la descripción de este video. Hola amigos, pues vamos a empezar. Yo aquí tengo 800 gramos de jitomates, como ven, bien maduros. Son 7 jitomates y les vamos a hacer una cruz en la parte superior. Es solamente para poder quitarles la piel. Y les vamos a poner en una ollita con agua casi a punto de ebullición. Solo por unos minutos hasta que podamos quitarles la piel. Y agregamos un poco de sal. Mientras tanto, vamos a picar la cebolla. Cinco minutos después los sacamos y los ponemos en agua fría para así poderles quitar la piel. Ahora le vamos a quitar la piel. Como ven, se quita súper fácil. Y así vamos a hacer con todos. Ahora vamos a licuar los tomates. Así nada más, sin nada. Listo. Picamos los champiñones, también el perejil fresco. Primero agregamos una cucharadita de aceite de oliva a un sartén ya caliente. Agregamos la carne. Yo aquí tengo 250 gramos de salchicha italiana. Es carne de cerdo ya condimentada y sazonada. Y tengo medio kilo de carne de res. La vamos a desbaratar muy bien, así con la palita de madera. Qué delicioso huele amigos. Amigos, si se les complica conseguir la salchicha italiana, no se preocupen, pueden sustituirla por más carne de res. Enseguida agregamos media cebolla finamente picada. Revolvemos un poco. Y agregamos 3 dientes de ajo, bien picaditos también. Tenemos el fuego medio alto y vamos a esperar a que reduzca de líquido. Agregamos un poco de sal, pimienta desde ahorita para que vaya agarrando sazón. Ahora agregamos 150 gramos de champiñones rebanados y un puño de espinacas. Estos dos ingredientes son totalmente opcionales amigos, pero me encanta el sabor que le da. Y aparte agregamos más verduras a nuestra dieta. Una vez reducido el líquido que soltaron las verduras, vamos a agregar un cuarto de taza de vino. En este caso tengo vino tinto, pero también puedes utilizar vino blanco. Caldo de pollo o agua. Revolvemos y esperamos a que el alcohol se evapore y solo quede ese delicioso aroma del vino tinto y sea completamente seguro para los niños. Ahora vamos a agregar el puré de jitomate casero que hicimos. ¡Qué delicia! Me encanta hacerlo yo porque no tiene la lasaña ese sabor como enlatado. Por eso es que me encanta hacerlo yo. Pero también pueden agregar aquí una lata grande de salsa de tomate o puré de tomate. Ahora vamos a agregar una lata de tomates así, cortaditos. Ahora agregamos una cucharadita de hierbas finas o hierbas italianas, media cucharadita de orégano seco, media cucharadita de chile quebrado, 7 hojitas de albahaca fresca o también pueden agregar media cucharadita de albahaca seca. Agregamos sal y pimienta extra. Después rectificamos de sazón si fuera necesario. Amigos, ahora bajamos el fuego a medio bajo hasta reducir un poco los líquidos. Amigos, 30 minutos después ya tienen la consistencia perfecta. Esto huele increíble. Vamos a probar de sal. Le voy a agregar un poquito. Vamos a agregar también como toque final una cucharada de perejil picado, una cucharada de queso parmesano. Huele increíble. Lo pueden dejar tapado por una hora más para que agarre más sabor. Amigos, mientras tanto vamos a hacer la mezcla de ricota. Yo aquí tengo medio kilo de queso ricota.
un huevo, 2 cucharadas de queso parmesano rallado, 1 cucharada de perejil picado, un poco de sal y pimienta al gusto. Ahora sí, vamos a mezclar todo. Listo, ya tenemos nuestra mezcla de queso ricota. Wow, qué rico. Bueno amigos, ahora vamos a cocer la pasta. Aquí tengo una olla con agua hirviendo, vamos a agregarle sal y vamos a agregar nuestras láminas de pasta para lasaña. Solo las vamos a cocinar por unos 5 minutos, solamente a que estén al dente, que no estén completamente cocidas, porque queremos que se terminen de cocinar ya en el horno junto con la carne y el queso y todo junto. Listo, lo sacamos. Como ven, no se desbaratan porque no están bien cocidas. Las vamos a ir poniendo en agua fría. Y ahí van a esperar mientras tanto. Y así agregamos la segunda tanda hasta terminar. Si tienes una olla muy grande, las puedes agregar todas de una vez. Ahora voy a poner un poquitito de aceite de oliva en toda mi fuente. Aquí tengo un recipiente para horno de vidrio, resistente al calor. No muy grande, es pequeño. Vamos a retirar el exceso de grasa. Vamos a empezar con la primera capa de carne. Esto es para que la pasta no se nos vaya a pegar y se hidrate un poquito más. Ahora sí, agregamos nuestra primera capa de pasta, una arriba del otro un poquito. Como ven, la pasta no está súper cocida, pero tampoco está cruda, está al dente. Revolvemos muy bien la carne y agregamos la carne. La esparcimos muy bien. Y ahora agregamos una capa de nuestra mezcla de queso ricota. Aquí también pueden agregar salsa bechamel o simplemente agregar un poquito más de queso mozzarella para sustituir el queso ricota. Ahora agregamos un poquito de queso parmesano. Solo rociamos un poco y así un puño de queso mozzarella hasta cubrir. Y así hacemos todas las capas. Amigos, este es buen momento para prender su horno y precalentarlo a 190 grados centígrados, 375 grados Fahrenheit. Ya para la última capa hacemos todo exactamente igual. Solo que voy a agregar un poco más de queso parmesano y un poco más de queso mozzarella. Lo vamos a agregar todo para que se vea súper bonita, bien gratinada y con mucho queso como me gusta. Amigos, aquí tengo un papel aluminio, le voy a agregar un poquitín de aceite solo para que no se pegue el queso ahorita que se esté gratinando. Lo voy a poner un poquito bombacho aquí, por lo mismo, para que otra precaución para que el queso no se pegue a la hora de gratinarse. Ahora sí, va a un horno precalentado a 190 grados centígrados, 375 grados Fahrenheit por aproximadamente 30 minutos. 30 minutos después, quitamos el papel aluminio y dejamos 5 minutos más en la opción de grill de tu horno a temperatura baja, solo para que el queso se dore un poquito y burbujee. Próxima receta a la vista, amigos. Una deliciosa lasaña. Qué delicioso, amigos. No saben lo rico que huele. Que eso está súper bien gratinado. No, bueno, ya me la quiero comer, pero vamos a esperar unos 15-20 minutos para que todos los ingredientes se asienten y podamos hacer una rebanada muy bonita. Bueno amigos, vamos a agregar un poquito de perejil picado o albahaca fresca y ahora sí vamos a cortar
nuestra rebanada. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico, amigos! Amigos, está, no bueno, exquisita esta lasaña. De 3 quesos, sabe muchísimo al queso ricota, está súper cremosita, súper jugosita. No bueno, me encanta la lasaña. Y bueno amigos, pues es una receta perfecta para compartir. Es muy fácil, la pueden hacer desde un día antes y dejar en el refrigerador. Y queda incluso más rica porque los sabores se concentran y es una maravilla, amigos. Y ya la hornean el día que inviten a alguien o en una ocasión especial. Bueno amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí en una receta más. Los quiero mucho. ¡Adiós!